Vamos a leer esta mañana en la carta a los Efesios, así como venimos haciendo desde hace algún tiempo. Estamos en el capítulo 2. Así que vamos a Efesios capítulo 2 y leemos seguidamente los versículos 11 al 16. Así dice la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando en ella las enemistades. Hasta ahí leemos, y a los efectos de conectar un poco y traer a la memoria lo que venimos leyendo, ya que aquí tenemos un por tanto una vez más, ¿verdad? Así que esto tiene su base en lo que antecede, en lo que escribió Pablo. Por medio de la fe, al haber oído y creído el Evangelio, eso leíamos en el capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Al haber oído y creído el Evangelio, Dios nos ha salvado por su gracia, por medio de la fe. Eso está en capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿verdad? Nos ha hecho resucitar a una vida nueva, y antes de conocerle, por medio de Jesucristo, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Por tanto, dice aquí Pablo, en el capítulo 2, versículo 11, tenemos que acordarnos de cuál era nuestra condición antes. Ahora Él nos ha salvado y nos ha creado para buenas obras, dice en el versículo 10, ¿sí? Para que traigamos gloria a su nombre. Antes estábamos alejados, estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios. Eso es especialmente en el caso de los gentiles. A eso se refiere básicamente Pablo cuando dice: ustedes los gentiles, según la carne, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque el israelita por lo menos tenía las promesas del pacto, tenía la ley de Dios, lo cual era una ventaja, según nos dice también Pablo en la carta a los romanos. Ellos tenían la ley, la palabra revelada de Dios, y eso es mucho. Tenían en esa ley la instrucción de cómo tenían que andar. Sabían también que por sus infracciones, por sus delitos, por sus pecados, ellos podían, por causa de eso, ellos tenían una manera de acercarse a Dios, que era por medio de las ofrendas, los sacrificios, o sea, el derramamiento de sangre, que aunque ellos todavía no sabían, indicaba a Cristo. Cuando Cristo vino en el cumplimiento del tiempo,
Él iba a ser el verdadero Cordero, según señaló Juan el Bautista. Y podía ser enseñado y podía arrepentirse de sus pecados, podía ofrecer los sacrificios que mandaba la ley. Entonces Dios remitía sus pecados en consideración a Cristo, representado en cada holocausto. Podía así expiar sus pecados. Pero cuando vino Cristo, llegado el cumplimiento del tiempo, su sangre fue derramada y después los apóstoles fueron mandados a testificar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, cada vez más lejos, ¿verdad? Y luego hasta lo último de la tierra. Y entonces por eso el Evangelio llegó también hasta nosotros y todavía sigue siendo llevado hoy. Hasta lo último de la tierra tiene que ser llevado. En estos tiempos que vivimos nos ha llegado también a nosotros, y hoy todo aquel que está en cualquier lugar en el mundo está llamado, es exhortado y es mandado por la palabra de Dios a creer, a ser salvo, a acercarse a Dios por medio de Jesucristo, a quien Dios puso en propiciación por nuestros pecados. A acercarse a Dios porque Dios se acercó a nosotros. Jesús dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, dice que ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere, dice. ¿Sí? Bueno, y por otro lado dice, cuando yo si fuere levantado, dice en el capítulo 12 de Juan, 12:32 está eso, si fuere levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sí? La manera que Dios nos ha acercado a Jesucristo, y por medio de Jesucristo a Él, porque nadie puede ir al Padre si no es por medio de su Hijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Y Jesucristo nos atrae al ser levantado. O sea, en la cruz es que Él nos atrae. Todos pueden venir, todo el que quiera puede venir hoy. Y no hay otro nombre dado a los hombres para que se salven, solamente el nombre de Cristo. Ya no hay diferencia hoy entre judío y gentil. La diferencia que antes había, y voy a poner dos ejemplos. Uno, una figura que estaba en el templo. En el templo de Herodes había un patio que se llamaba el patio de los gentiles. ¿Sí? Eso no estaba en el templo propiamente dicho, estaba afuera. ¿Sí? Y hasta ahí podían venir los gentiles. Estaba terminantemente prohibido que los gentiles entraran al templo. Si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, por ejemplo, hay una recriminación, o sea, una acusación que se le hace al apóstol Pablo. ¿Y de qué se le acusaba? Se le acusaba de haber metido a gentiles en el templo. ¿Sí? Y también, y este es el otro ejemplo que tengo en mente, es cuando en el capítulo 10 de Hechos también, estando en Cesarea había un hombre que se llamaba Cornelio, ¿sí? Y gentil, ¿verdad? No era judío. Y a Pedro se le manda ir a su casa, ¿sí? Y Pedro va a su casa y después escuchan los judíos creyentes que Pedro había entrado en la casa de los gentiles y le piden explicaciones. ¿Cómo es que vos te fuiste a la casa de un gentil? ¿Sí? Porque ni siquiera los gentiles no podían entrar al templo y un israelita no podía ir a entrar a la casa de los gentiles. Imagínense, así era la separación que había. Y sin embargo, esa es la barrera que Dios tira, echa abajo y nos reconcilia
y nos acerca a los gentiles. Por eso es que aquí habla de eso, para que entendamos de dónde viene estas palabras que dice, acuérdense que en otro tiempo ustedes los gentiles estaban, en aquel tiempo dice, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora dice, en Cristo, ustedes que estaban lejos fueron hechos cercanos. ¿Y por qué medio? ¿Por qué factor? Y por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Esto es lo que sucedió en la cruz. Ahora, y para aplicar a nuestros días y a nuestra realidad, a la realidad en el mundo. Porque es que, aunque ya sucedió todo eso que tenía que suceder, la obra de Cristo a nuestro favor ya está hecha. ¿Por qué entonces tanta gente, la mayoría, todavía en este mundo vive sin esperanza y sin Dios? Porque así es. La mayoría de la gente vive sin esperanza y sin Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 10, podemos mirar 2 versículos, quiero referirme ahí. En Romanos capítulo 10, por ejemplo, dice en el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En el 17 habla de que la fe es por el oír, ¿sí? La fe es por el oír, por la palabra de Dios. Y en el 18 dice, no han oído, o para ser más claros nosotros podríamos decir, ¿acaso no escucharon? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Por qué entonces el mundo sigue en la oscuridad y bajo el dominio del príncipe de las tinieblas? Hoy leímos, y yo quiero recordar a los que estuvieron y compartir para los que no estuvieron en la escuela dominical, un pasaje ahí en el libro de Oseas, Oseas capítulo 4 versículos 1 y 2. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Eso se escribió hace 2800 años aproximadamente, 2700 y algo de años. Pero parece la noticia del lunes que habla de lo que pasó el fin de semana en la ciudad, ¿verdad? Tantos homicidios, tantos robos, ¿sí? Así es, lastimosamente. ¿Y por qué el mundo está así? Y la falta de esperanza, yo quiero ilustrar con también algo que estuve, y seguramente que ustedes habrán visto y leído y escuchado también. En fecha 10 de septiembre se recuerda, está establecido por los organismos pertinentes como el Día Mundial de Prevención del Suicidio. ¿Sí? ¿Escucharon algo acerca de eso esta semana? Bueno, en base a eso se publicaron las estadísticas de suicidio en nuestro país.
De acuerdo a esa estadística, yo aquí anoté algunos datos. Dice que entre el año 2004 y 2023, 6.157 suicidios se registraron en nuestro país. Bueno, eso es lo que dicen las estadísticas oficiales. Solamente en el 2023, 630 suicidios, y en el primer semestre de este año, 305. Eso es lo que se lleva registrado. Y también hablaron la gente que sabe, digamos, los referentes de la sociedad, los comunicadores, los expertos, los responsables del Ministerio de Salud y todo eso. Hablaron de estas cosas, expresando su preocupación, ¿verdad? Y proponiendo las soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, algo que se dice mucho es que hacen falta, hace falta más profesionales de la salud mental, más educación, más fuentes de trabajo, alimentación balanceada, ejercicio físico, buen descanso, actividades de ocio. Dice que son fundamentales para la prevención. Y todo eso está bien, ¿sí? En general son cosas buenas, ¿sí? Pero en la parte que yo, y siendo riguroso en el análisis de lo que se dice, no es lo fundamental, porque lo fundamental es el fundamento, ¿sí? Y justamente del fundamento es lo que la sociedad hoy día y los gobiernos y los medios de comunicación no solamente se olvida, sino que desecha, menosprecia, desprecia, ¿sí? Y se quiere sacudir de eso, ¿sí? ¿Qué es lo fundamental? Y lo fundamental es justamente eso que más falta hace y que es lo único que trae salvación y que trae esperanza al corazón del hombre, que es el amor y la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que menos quiere escuchar el hombre y la sociedad en general. Ahora en Cristo Jesús tenemos salvación, así como dice aquí, su sangre nos acerca, Él es nuestra paz. Mediante la cruz nos reconcilia con Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo reconciliando. Eso es lo que Dios nos ha traído, reconciliación a nosotros que estábamos lejos, aboliendo las enemistades. Dice, las enemistades no solamente eran entre judíos y gentiles. La enemistad es también entre hombre con hombre, es entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hermano con hermano, entre nación contra nación. El mundo está, en el mundo hay tanta enemistad, ¿sí? Tanto aborrecimiento, y por si fuera poco nosotros hacemos enemistades de las cosas
más intrascendentes y sin sentido, como por ejemplo los hombres se hacen de enemigos por sus clubes de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Y enemistades en serio, ¿sí? Tanto así que se matan, ¿sí? Se matan, y a lo mejor los más civilizados no se matan, ¿verdad? Pero igual hay un cierto grado de enemistad por ese tipo de cosas, ¿sí? Y por su partido político, y por su denominación eclesiástica, ¿sí? Y así en el mundo hay más enemistades. ¿Dónde comienza realmente? ¿Dónde está la enemistad básica? Y está en la enemistad del hombre con Dios. O en la carta a los Colosenses dice que nosotros, antes de conocerle a Cristo, éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Y siendo enemigos, Dios nos reconcilió, también leemos en la palabra de Dios, ¿sí? Siendo enemigos, Dios nos reconcilió por medio de su Hijo. Todas esas enemistades, a todas esas enemistades, hermanos, se aplica esto. No solamente a la enemistad que había entre judíos y gentiles. Todas las enemistades son abolidas por la sangre de Cristo. Y en la iglesia, por eso ya no hay judío ni gentil, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? No hay judío ni gentil, ahora somos la iglesia de Cristo. Somos uno en el Señor, los que hemos venido a ser adoptados como hijos en su casa, en su familia. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Colosenses 1, 21 y 22. Mencioné una parte de eso, pero vamos a leer completo. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. A todos los que vienen a Él en arrepentimiento y fe, sea cual sea su origen, su linaje o nación, si es judío o gentil, Dios hizo que todos puedan llegar a ser un solo pueblo o un solo hombre, leímos aquí, o un solo cuerpo en su iglesia. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, para ver una vez más la diversidad de origen del pueblo de Dios, porque Dios derribó la pared de separación, Dios acercó a los que estábamos lejos, nos acercó, dice en Apocalipsis 5, 9, dice que cantaban un cántico nuevo. Estos que aquí son mencionados, estos 24 ancianos, representan a la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice aquí: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Son todos los redimidos que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aunque vivimos en un mundo en que los enemigos, los que se oponen a Dios y a su palabra y a su iglesia, a su pueblo, bajo el dominio y bajo la potestad de las tinieblas, negando y rechazando abiertamente a Dios y a su Cristo,
y a su palabra, a su revelación. A nosotros se nos ha encargado esta palabra de reconciliación para todo aquel que quiera creer. Y si no quieren creer, como sucede, de igual manera el Señor le decía a sus profetas, igual les tenemos que hablar, ¿sí? Porque al menos en el día de su juzgamiento, Pedro dice en el día de la visitación. La visitación era, nos trae a o nos lleva a la figura de un rey que va y recorre por su territorio y va primeramente junto a sus comisarios o a sus comisionados, a sus gobernadores, ¿sí? Y examina, ¿sí? Les examina a ver qué tal ha ido su gestión. Bueno, a eso se refiere Pedro cuando dice en el día de la visitación. Porque Dios va a venir y va a hacer la examinación, va a hacer el juicio. Y en ese día ellos, al menos dice, sabrán que hubo profeta entre ellos, que la palabra de Dios les fue predicada, y si ellos recibieron o no. Entonces Jesús dijo, yo no les voy a juzgar, la palabra que les hablé les va a juzgar. Entonces todos van a ser juzgados, vamos a ser juzgados por la palabra que hemos oído. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Al respecto, también viene al caso, es pertinente, dice, aunque podríamos leer un poquito antes, desde el versículo 3, dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sí, la benignidad, ¿qué es? La benignidad de Dios. Y la benignidad de Dios quiere decir que Dios, en lugar de darnos ya lo que debemos recibir por causa de nuestros delitos, Él tiene un corazón bondadoso. ¿Sí? Eso es la benignidad. Es la benignidad cuando dice Dios que tenemos que ser benignos unos con otros. Dice que tenemos que perdonarnos unos a otros nuestras ofensas. Eso es la benignidad. Sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros. Así dice. ¿Sí? Bueno, pero esa benignidad de Dios no es para que no es para otra cosa, sino que para ser guiados al arrepentimiento. No para que, como también se amonesta en la palabra de Dios, el hombre diga, no, no va a pasar nada. ¿Sí? No va a pasar nada. Dios no va a hacer nada. ¿Sí? No, la benignidad de Dios nos guía, dice, al arrepentimiento. Si bien Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento. De todas maneras, esto tiene su tiempo, y en el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La misericordia de Dios es larga, Él es tardo para la ira y rico en misericordia, pero no dejará, no tomará por inocente al culpable. Y así es, tiene su tiempo. Acordaos, nos dice el Señor, que antes de conocerle estábamos sin Cristo, estábamos alejados, estábamos sin esperanza y sin Dios, pero Él es nuestra paz, nos ha reconciliado y por medio de su sangre vertida en la cruz ha matado las enemistades. Apliquemos esto también, hermanos, no solamente para dar gracias al Señor, que es lo más importante, sino que para no olvidar que nosotros anduvimos antes en aquellas cosas que traen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? Ahora el Señor, que abolió, derribó la pared, abolió las enemistades, ahora quiere que nosotros vivamos conforme a eso. Esa es la parte en la que ahora estamos entrando en la carta a los Efesios. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también llevemos en cuenta, tengamos presente nuestra propia relación entre nosotros, ¿sí? Todas las enemistades son abolidas en Cristo. La enemistad con Él, entre nosotros y Él, es la primera en ser abolida. Porque si nosotros no tomamos eso, entonces tampoco podemos terminar con las enemistades entre nosotros. ¿Quién es la persona que puede perdonar? La persona que puede perdonar es la persona que se sabe perdonada y la persona que experimentó el perdón. Por eso aquello que contó Jesús de aquel siervo que le debía tanto a su amo, y su amo le perdonó. Su amo le perdonó y después fue él y no quiso perdonarle al que le debía un poquitito, ¿sí? Y el Señor le dice, su amo le dice, ¿cómo es que yo te perdoné tanto a vos y vos un poquitito no le puedes perdonar? Claro, esa es la base, hermanos. Si nosotros tanto hemos sido perdonados, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a nuestros enemigos, ¿sí? A aquellos que han sido nuestros enemigos?